¿Alguna vez te has preguntado qué hacer en una posición y no encuentras la jugada correcta? A veces el tablero parece un caos, pero hay una clave que puede ayudarte a entender por dónde van las piezas y qué plan a seguir: las debilidades. Identificarlas no solo te permitirá encontrar puntos de ataque, sino que también te dará la posibilidad de restringir el juego de tu rival, amarrándolo sin que pueda reaccionar. En este video vamos a ver cómo aprovecharlas para tomar el control de la partida. Vamos a ello. Estoy seguro que alguna vez te has preguntado cómo puedo proseguir en una partida. Es una pregunta recurrente en la mayoría de los jugadores de ajedrez. ¿Por qué sitio tengo que movilizar una pieza? ¿En qué lugar tengo que poner un peón? ¿En qué momento debería yo de romper, de realizar una ruptura en una posición? Y la respuesta de todas estas cosas se encuentra en las debilidades, sobre todo en lo que vamos a conocer en esta clase. Son las debilidades, cómo identificar las debilidades y cómo manejarnos en torno a ellas. Imaginemos esta posición. En este caso solamente es una posición ejemplar, solamente hay peones en el tablero. Es solamente para mostrarles la importancia de conocer las debilidades de una posición dada. Esto es una estructura de peones C3, D4. Vamos a identificar puntos donde están las debilidades de esta posición. En primer lugar, vemos que hay una debilidad en el punto A2. Esto lo vamos a conocer como punto débil. ¿Pero por qué punto débil? Porque es un peón, en este caso el que está completamente débil. También existe otro punto débil, que es el peón de C3. Y además de eso, también existe otro punto débil, que es la casilla C4. Ahí tenemos tres debilidades importantes: la casilla débil y punto débil acá en la casilla A2. Esto nos puede orientar a nosotros de dónde deberían de ir colocadas cada una de las piezas de parte del negro, en este ejemplo hipotético. Por tanto, si yo me imagino cierto punto dónde deberían de estar colocadas las piezas del negro, uno se pudiera imaginar un alfil, por ejemplo, en C4. Sería una pieza magistral porque atacaría el punto A2, a su vez que bloquea la salida del peón para que siga siendo de debilidad en C3. Además de eso, me puedo imaginar un caballo colocado en el punto D5, atacando, por supuesto, a la debilidad de C3. Y así de esa manera puedo concatenar planes para poder atacar a mi oponente. Ahora, hacerlo en la práctica es otro tema. Vamos a mirar un ejemplo para poder ejecutar esto en la práctica, en una partida. Vamos a mirar este ejemplo de esta partida que es espectacular para hacerlo. Empieza con D4, D5, C4. Vamos a enfocarnos cuando empiecen a observar las debilidades y no nos perdamos en todo lo que es el enjambre de información de apertura. C por D5, E por D5, caballo en F3, caballo en C6, G3, caballo en C6 y ahora el movimiento alfil en G2, movimiento C por D4, caballo por D4, dama B6, caballo por C6 y movimiento B por C6. Esta es la posición a la que quiero llegar con ustedes. Podemos observar la misma estructura de peones, en este caso, de parte del jugador de piezas negras, y podemos evaluar ya de entrada dónde están las debilidades. Hay una debilidad, como habíamos dicho, en C6, hay una debilidad en A7, y existe también una casilla débil en la casilla C5. Eso vamos a irlo tratando poco a poco, porque acá surgen otras preguntas que seguramente ustedes se están haciendo. ¿Por qué el peón de A7 es una debilidad si está defendido? Esa es una pregunta recurrente en estos casos. Es una debilidad porque depende exclusivamente de que las piezas del negro protejan ese peón. Igualmente sucede con el peón de C6. Depende exclusivamente de piezas para ser protegido. Por eso son debilidades. Y también ocurre lo mismo en la casilla C5. Depende de la casilla C5 de piezas para poder ser defendido ese punto. ¿Por qué? Porque si yo quisiera capturar la casilla C5 inmediatamente con un peón, no pudiera hacerlo dado que me va a quedar el peón de D5 completamente indefenso. Y ahí uno va entendiendo dónde están las debilidades de una posición. Pudiésemos decir también que la casilla E5 es una debilidad, por supuesto.
Es una debilidad temporal que pudiésemos aprovechar incluso de inmediato, haciendo movimientos como alfil en F4. Pero, lógicamente, esto hay que ponerle un poquito de lógica. Si yo hago alfil en F4 directo en una posición como esta, sencillamente mi oponente me puede hacer dama por, o incluso aprovecharse de la debilidad que a mí me va quedando en el punto B2. Recordando que todas estas cosas no dependen exclusivamente de la situación del negro en particular. Es decir, nosotros también podemos tener debilidades y nos las pueden explotar en cualquier momento. Por ende, ¿cuál vendría siendo el plan de acción en esta partida en base a las debilidades que estamos observando de parte de nuestro oponente? Lógicamente, nuestro desarrollo debería de estar orientado a esas debilidades, pero sin perder de vista lo que son los fundamentos básicos del ajedrez. Fundamentos básicos del ajedrez nos indican que deberíamos de estar enrocados, la seguridad del rey, y deberíamos darle prioridad al desarrollo de nuestras piezas. Así que vamos por partes. Primero el blanco realiza un movimiento fundamental, que es el enroque, seguridad del rey. Alfil F7, el jugador de piezas negras hace exactamente lo mismo. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer para poder concatenar un desarrollo eficiente contra las debilidades de nuestro oponente? Esa es la clave de esta situación. Uno pudiera decir, bueno, me voy a desarrollar con alfil acá. Y uno se da cuenta de que en realidad alfil en G5 no sirven para nada, en lo absoluto. Uno pudiera decir, bueno, voy a mejorar la torre un poco y la voy a colocar en E1. Pero esto, ¿qué tiene que ver con el plan de la posición? ¿Qué tiene que ver con las debilidades que tiene el jugador de piezas negras en este momento? La respuesta es que no tiene nada que ver. Y ahí es donde nosotros nos orientamos de por dónde debería de ir el desarrollo de la posición. Vamos a hacer un ejercicio juntos. Pónganle mucha atención al tablero y vamos a imaginarnos dónde debería de estar este caballo si yo quiero de alguna manera controlar la casilla C5. Pónganle pausa al vídeo y traten de adivinar o pensar dónde debería de ir ese caballo. Asimismo, si yo quiero atacar la debilidad del punto A7, ¿dónde debería de estar este alfil? Si yo quiero atacar la debilidad de C6, ¿dónde debería de estar esta torre? Y así sucesivamente con las piezas que faltan por desarrollar o por mejorar en todo caso. Eso me indica por dónde vienen los planes de una posición. Por la propia estructura de peones que tiene mi oponente, yo puedo sacar el plan que requiero de esta posición. Igualmente lo tengo que sacar por mi propia estructura de peones. Porque si, por ejemplo, aquí hubiese un peón en D2, por supuesto que el plan tendría que ser sacar inmediatamente el peón de D2 e intentar desarrollar ese alfil rápidamente. Pero en esta posición el plan es bastante claro. Hay que intentar atacar el punto C6 y el punto A7. A su vez que atacamos esos dos puntos, intentamos fijar el peón de C6 para que se mantenga como una debilidad toda la partida y no pueda avanzar a la casilla C5. Así pues, dicho esto, procedemos a la planificación. La jugada correcta sin duda es caballo en A4. Dado que caballo en A4 ataca a la dama en primer lugar, participa en el bloqueo de la casilla C5 y habilita la posibilidad de que luego saquemos el alfil por la casilla E3. Y quiero que noten algo importante, y es que el jugador de piezas blancas no está preocupado por bloquear su propio peón. El jugador de piezas blancas está realmente preocupado es por cumplir con los conceptos de la posición, atacar las debilidades, en este caso A2, y después atacar la debilidad de C6. Así que, luego de movimiento de en B5 de parte del negro, el blanco inmediatamente hace alfil en E3. Ataca A7, bloquea el punto C5 para que no pueda existir nunca este movimiento, que obviamente es un movimiento que le encantaría hacer al jugador de piezas negras, pero que por ahora no puede hacer. Y eso hace que quede sujeto la posición a que el punto C6 sea un peón retrasado y por ende también un peón absolutamente débil que necesita constantemente defensa de su parte. Enroque de parte del negro, un movimiento prácticamente obligatorio en este tipo de posiciones, y torre en C1. Cuando uno entiende dónde están las debilidades, uno sabe perfectamente dónde van las piezas. Por eso ustedes observan jugadores de todo nivel, de todo tipo de niveles, que pueden jugar tan rápido ciertas posiciones, porque ellos detectan de una manera enérgica dónde están esas debilidades y colocan las piezas en torno a ellas. Así pues, de alfil en E3 toca A7, torre en C1 toca C6, y estas piezas en conjunto bloquean la posibilidad de que el peón de C6
pueda venir al punto C5. Sigue la partida, movimiento alfil en D7, protegiendo la debilidad, por supuesto, y después el movimiento alfil en C5, bloqueador. Uno va sacando cuentas de cuál es el plan tanto de la posición. Y es que el plan de la posición sencillamente es intentar bloquear para eventualmente atacar tanto C6 como el punto A7. Ya la casilla C5, por tanto, es absolutamente nuestra y toda la planificación luego en la partida tiene que irse por esos medios. ¿Qué garantía nos da esto? El jugador de piezas negras está prácticamente atado a jugar a nuestra merced y no nosotros a merced de cualquier plan que intente idearse el jugador de piezas negras. Por tanto, esto puede ser una forma muy rápida de parar el peón en C5. En la partida no se jugó eso, sino que se jugó alfil en el E4. Mejor movimiento sin ninguna duda, ya que nos están atacando a nosotros la debilidad de E2. De una manera bastante genial además, porque este movimiento produce un movimiento que es indeseable para el jugador de piezas blancas. Ese movimiento es F3. Dado que si en este momento yo hiciera F3 como pasó en la partida, ahora sencillamente el oponente ha generado alguna debilidad en mi posición. El punto de 3 está quedando un poquito vulnerable, dado que el peón ahora ya no está protegiendo esta casilla. Y además de eso, me estoy quedando con un peón retrasado en E2. Como vimos en vídeos anteriores, es necesario que uno entienda que si tengo una debilidad en un sector del tablero, tengo que involucrarme lo más posible en mi propio plan para que cualquier plan de mi rival no llegue a tiempo. Me explico. Sencillamente acá no me enfoco tanto en la defensa del punto de 2, sino me enfoco más en el ataque de las debilidades antes planteadas. Y sigue una partida alfil en E6, alfil en C5 bloqueadora, y el movimiento torre en E8 fue el que se jugó en la partida. Torre en F2. Este momento es muy importante en la partida, dado que torre en F2 parece que es para defender el punto de 2, pero es parte de lo que yo les estoy intentando enseñar. La debilidad en C6 me indica dónde va cada una de las piezas. En una posición como esta, yo me puedo poner a pensar, bueno, ¿dónde voy a colocar esta torre? Que prácticamente no tiene ningún tipo de actividad aparente en la posición. Y uno va a llegar a una conclusión bastante interesante cuando uno ve este tipo de situación. Y es que la torre pudiese venir al punto F2, no solo para defender el punto E2, sino para intentar despejar este peón a cualquiera de estas dos casillas y después intentar transferirla al punto C2. Y todo empieza a cobrar sentido de repente. No solo para nuestra práctica, sino también para entender cómo lo juega un jugador de más elo que nosotros. Cuando uno entiende este tipo de elementos, este tipo de conceptos, todo se hace un poquito más sencillo para el entendimiento. Y es tan sencillo como mirar dónde deberían de ir las piezas para que puedan colaborar en este ataque de estas posiciones. Y con eso es más que suficiente de alguna manera como para poder llevar a cabo una partida al menos decente. Aquí sigue una partida torre en F2 entonces, movimiento caballo en D7, alfil por E7. No puedo retirarme sencillamente porque a uno le provoca en muchos casos retirarse, es decir, hacer cosas como esta. No quiero cambiar piezas, por ejemplo, y hago una jugada como esta. Por darte un ejemplo, aquí me van a doblar peones y una vez que los peones estén doblados, yo tengo ya unas debilidades que no quiero que me ataquen, porque yo quiero estar enfocado en el ataque de las debilidades de mi rival, no enfocado en la defensa de las mías. Las otras jugadas que uno puede considerar aquí es sencillamente quitar el alfil a este punto, pero insisto, yo quiero mantener el ataque, la jerarquía de la posición en poder atacar las debilidades de mi oponente y no tener ningún tipo de inconvenientes en el momento de atacarlo. Aquí me van a hacer sencillamente caballo en B6. Y una vez que yo haga caballo en B6, no puedo retirar el caballo tan alegremente, por ejemplo, a este punto, porque sencillamente va a caer el peón. Y no puedo hacer tampoco caballo por B6 porque después le arreglo los peones a mi oponente y ya no hay debilidades que atacar. Es ahí donde está la clave de qué jugada entonces tengo que buscar para darle lógica a esta posición. Y uno llega a una conclusión, bueno, ya que no puedo sencillamente retirar el alfil, lo cambio. Y uno por descarte llega a conclusiones maravillosas en una partida. Cambió el alfil, torre por E7, y noten cómo el negro no puede hacer todavía el movimiento C5. Se mantiene bloqueada esa casilla. Aún así, en este momento de la partida, si el negro quisiera o si le tocara jugar al negro, pudiera hacer sin duda C5 en esta posición, quitándose de encima ciertas debilidades y pasando al ataque de la posición.
Por ende, el blanco acá hace movimiento maravilloso que es dama de 4, manteniendo control de la casilla C5 y de esa forma poder atacar después el punto C6 y el punto A7. Vamos a ver cómo lo hace. Y sigo torre en E8, alfil en F1, una cosa siempre justifica la otra. Quiero decir, si este alfil no está haciendo absolutamente nada en la posición, en G2 en este caso, pareciera que estuviera una diagonal muy fuerte, pero esta diagonal está bastante bien protegida. No me provoca hacer en ningún momento F4, dado que no quiero dejar la debilidad de F4, y es por eso que me mantengo el alfil aquí tranquilo en el punto G2, pero a la vez quiero ponerlo a trabajar, quiero que haga algo en esta posición. Y en este momento el blanco se le ocurrió hacer alfil en F1 para que cuando yo retire mi peón de la casilla E2, ya esto tenga alguna autoridad sobre esta diagonal, que no puede ser malo para nosotros. Siguió la partida con torre de E en C8 y el jugador de piezas blancas hace la tranquila E3. Si ustedes se están preguntando por qué no E4, porque yo no tengo intenciones de eliminar esta estructura de peones. Si yo estoy haciendo E4 es para cambiar en este punto y yo quisiera mantener esta estructura de peones. No siendo E4 en lo absoluto un movimiento malo. E4 es un movimiento perfectamente posible. Pero como yo quiero enfocarme en estos dos puntos que están débiles, entonces sencillamente me conformo con el movimiento E3 en esta posición, para luego transferir torres hasta el punto C2 y enfocarme netamente en esto. Eso va a hacer que las piezas de mi oponente también se enfoquen netamente en defender esos puntos. Una vez que esos puntos estén defendidos, yo tengo en bajo control todo lo que puede hacer mi oponente. Dama B7, defendiéndose, y ahora el movimiento caballo en C5. Si les gustaba el movimiento torre en C2, es un movimiento perfectamente razonable también. Caballo C5 para bloquear ya directamente la posición, por C5 y torre por C5. El tema de las debilidades también funciona para poder transferir posiciones a final. Quien tiene debilidades normalmente es quien tiene las estructuras rotas, no siendo esto determinante. Una estructura rota o inferior de peones doblados, estructuras de peones como las que estamos viendo en este momento del negro, peones colgantes, etcétera, no necesariamente son estructuras inferiores. Son inferiores dependiendo de cómo uno las lleve a cabo y cuál es la conducta de juego que uno va a tener. Cada vez que existe una estructura inferior, normalmente los planes de quien tiene la estructura superior, en este caso los planes del blanco, una mejor estructura que la del negro, van a ser siempre intentar cambiar piezas en la posición, manteniendo siempre la tendencia del plan. Si yo mantengo la tendencia del plan en una posición, cambiar piezas siempre va a ser bueno para mi posición. ¿Por qué? Porque el final siempre va a ser favorable para quien está cambiando piezas y quien tiene la estructura más sana que la del oponente. Aquí la partida sigue con torre en C7, torre en C2, y noten cómo esto hace que el jugador de piezas negras constantemente tenga que estar esclavizado mirando los peones que están siendo atacados. Y la partida con dama en B6, B4, concretando ya de una vez el bloqueo contra el punto C5 y el movimiento a A6. La debilidad de A7 se ha movilizado ahora al punto A6 y ya tenemos dos objetivos de ataque diferentes. Las jugadas candidatas son otras cosas que podemos aplicar para poder aprovecharnos de qué tipo de movimientos pudiésemos hacer, tanto en este momento como en el futuro, para poder atacar esas debilidades. Y eso lo hacemos en base a algo que llamamos proyección. Debemos de proyectar posibles escenarios, sean posibles o no posibles, para ver si podemos trasladar las piezas de una debilidad a otra o de un componente a otro de la posición. Ejemplo, para proyectar en esta posición yo me puedo imaginar una torre en A5, me puedo imaginar también una torre en A3, independientemente de que yo ahora no pueda hacer ese tipo de movimiento. De esa manera, imaginándome esos escenarios distintos que pueden ocurrir en una posición, yo me puedo orientar de por dónde deberían de colocar las piezas o cuál debería de ser mi siguiente movimiento. Y ya no me voy a quedar trancado pensando en otras cosas. Por ejemplo, hay jugadores que en posiciones como esta se confunden un poco y piensan, bueno, ¿qué hago? ¿Hago H4? ¿Muevo el rey? ¿Muevo el alfil? ¿Lo mejoro un poquito? No sabe muy bien qué hacer. Y entonces empiezan a generarse planes que no tienen mucho sentido con la posición. Ejemplo, alfil en D3 para hacer dama en H4 para atacar H7. Esto no tiene sentido con la posición porque mi oponente sencillamente va a neutralizar la amenaza y después de neutralizar la amenaza va a intentar quitarse de sí mismo esas debilidades. Y mientras que yo vuelvo de nuevo con la dama de 4 y después de que yo vuelva de nuevo con las otras piezas, ya mi rival se ha quitado la amenaza y ahí es donde yo empiezo a confundirme en las partidas. Yo tengo que evitar por todos los medios ese tipo de confusiones, apegándome estrictamente al concepto.
En este caso, el concepto es atacar estas debilidades. Yo me apego estrictamente a ese concepto para que no pasarla mal en algún momento en la posición. Esta no se hizo en la partida y se fue, a ver, torre en A5, recto, torre en B8, siguió la partida, A3 y el movimiento torre en A7. El simple ataque de las debilidades tiene completamente controlado al negro. Aquí lo vamos a seguir viendo a medida que vaya transcurriendo la partida. Aquí siguió torre por C6, tranquilamente, y después de dama por C6, sencillamente la partida continúa con dama por A7, y ya la posición del negro se desintegra totalmente de aquí en adelante. Yo de verdad espero que aunque es poco, es corto, este tema tiene mucha tela que cortar todavía, es apenas la primera parte de este tema, ya luego voy a traerles más información sobre esto, pero yo espero que con esto ustedes sepan al menos la parte básica de dónde están las debilidades y cómo estas debilidades me ayudan a mí a saber por dónde van mis piezas, dónde tengo que colocar mi alfil, dónde tengo que colocar mi caballo, dónde tengo que colocar mi torre. Es importante que todo esto lo tengan en cuenta y queden a la expectativa de nuevos cursos, porque este tema lo voy a ampliar muchísimo más. Pero como esto es un curso para jugadores entre 0 y 1500 de Elo, necesitamos pasar por otros trámites para poder entender lo que sigue más adelante. Les mando un gran abrazo. Por favor, consulten la descripción para obtener el contenido del curso completo. Hasta luego.